Vamos a continuar con el tema de las lanzas, en el cual vamos a recordar que para tener el caudal seleccionado y un cono de proyección adecuado necesitaríamos tener en punta de lanza 6-7 bares. Recordamos que cuando aumentamos el caudal, es decir, aumentamos la velocidad, en este caso del agua, la presión baja, ¿vale? La presión en punta de lanza baja. Vamos a ver el vídeo donde vemos que a caudal cero tenemos 7 bares en este caso, no es la presión que, o sea, todavía no tenemos un caudal seleccionado. Cuando abrimos lanza tendremos un caudal y por lo tanto la velocidad aumenta. En este caso la presión ha bajado de 6 a 7, de 7 a 6 bares, en este caso tenemos 6 bares en esa selección de caudal. En este caso cambiamos a 230 porque la lanza es de 45, tenemos 4 bares en punta de lanza y según vayamos aumentando el caudal, ¿vale? En este caso a 360 tenemos 2,5 bares en punta de lanza a ese caudal seleccionado. Si aumentamos caudal, la presión baja a 2 bares, ¿vale? Con esto simplemente recordamos que cuando nosotros aumentamos el caudal, el selector de caudal disminuye la presión en punta de lanza y tenemos que conocerlo y preverlo. Vale, la lanza. Nosotros tenemos realmente el control sobre 3 mecanismos de dicha lanza. Tenemos el control del cono, en el cual vamos a hacer un cono más cerrado, con mayor alcance, o un cono más abierto, con menor alcance pero mayor protección. Vamos a poder manejar el caudal, como ya hemos visto, y vamos también a manejar el tiempo de la llave de paso, ¿vale? Con eso hacemos las famosas pulsaciones, haciendo una apertura y un cierre muy rápido. ¿Vale? Por lo tanto tenemos estos 3 controles en la lanza. Conseguimos los mayores alcances con mayor caudal, algo que es lógico, aunque tengamos menor presión en punta de lanza. ¿Vale? Esto es debido a que el agua, si no va en paquetes, digamos que se desfragmenta antes, ¿vale? Por el rozamiento con el aire. Si nosotros no mandamos un paquete lo suficientemente grande de agua, ¿vale? Digamos que la fragmentación es mucho mayor cuando vaya rozando con el aire. Por eso, a mayor caudal que nosotros proyectamos, aunque tengamos menor presión en punta de lanza, el agua tiene mayor alcance. ¿Vale? Por supuesto, si cerramos el cono, si hacemos un cono más cerrado, los paquetes son más compactos y por lo tanto el alcance en este caso también es mayor. Y por supuesto, si abrimos mayor tiempo la llave de paso, por supuesto conseguimos también mayores caudales que si abrimos y no llegamos a explotar o no llegamos a conseguir el caudal seleccionado porque la apertura ha sido demasiado corta. En una apertura lo suficientemente larga podemos llegar a conseguir los caudales que están seleccionados en punta de lanza si es que tenemos la presión en punta de lanza correspondiente. Por lo tanto, con estos 3 dispositivos vamos a manejar la lanza para hacer la proyección adecuada en función del escenario que nosotros tengamos. Lo dicho, pulsaciones más cortas, menor alcance, menor extinción, mayor pulverización del agua, ¿vale? Menor gota y por lo tanto mayor eficiencia en absorber calor mayor eficiencia pero menor poder de extinción, ¿vale? Mayor eficiencia porque más cantidad de agua se va a evaporar, pero menor extinción porque tiramos menos agua y por lo tanto podemos absorber menos calorías al incendio. Y luego pulsaciones más largas, pues conseguimos mayores alcances y mayor capacidad de extinción, aunque menor eficiencia, menor cantidad de agua se va a evaporar en caso de que la gota sea más gorda que más pequeña, ¿vale? Es un poco jugar con estos 3 dispositivos para conseguir la proyección adecuada. Vamos a ver las lanzas de las que disponemos. La mayoría las vamos solamente a mencionar, a no ser que tengan alguna cosa particular, ¿vale? Tenemos las lanzas Frystar, las cuales, pues, bueno, tiene pues, los 3 selectores, el de cono, el de caudal y la llave de paso, ¿vale? Tenemos la de 25 y la de 45 con los caudales seleccionados. Todas las lanzas menos las semiautomáticas que vamos a ver, tenemos 4 posiciones en el selector de caudal. Bueno, si contamos el 0 tenemos 5, ¿vale? Y si contamos el flux tenemos 6, ¿vale? Por lo tanto, bueno, tenemos el 0 y luego tenemos 4 posiciones más en las cuales tiramos agua con una eficiencia acorde a la presión en lanza y al caudal seleccionado.
Y luego tenemos el flux, que es un mecanismo de limpieza, como ya sabéis todos. Hay que controlar las mangas, hay que controlar las lanzas, perdón, saber qué sensación tiene cuando ponemos el flux, o saber que tenemos 4 posiciones, para no pensar que estamos en el máximo caudal posible y estamos tirando agua con el mecanismo de autolimpieza, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener precaución en conocer las lanzas, las posiciones de las que disponemos, y sobre todo ese final, que sepamos dónde está el máximo caudal y dónde está el mecanismo de limpieza, que suele estar uno a continuación de otro, ¿vale? Las lanzas de 45, en este caso también tiene 4, o sea, tenemos el 0, 4 posiciones de caudal y el flux, ¿vale? Que eso lo vamos a tener en todas las lanzas que tengan esta disposición del selector de caudal en forma de anillo, ¿no? O en forma en este tipo de dispositivo. Otro modelo que tenemos de lanzas es la Blue Devil. En este caso tiene la particularidad que no tiene dientes en la salida del agua, sino que tiene un dispositivo diferente, el cual, pues bueno, en este caso está patentado por esta marca de lanza, y genera una pulverización del agua bastante buena, ¿vale? Tenemos en este caso lanzas de 25 de esta marca. Vale, luego tenemos la bomba Rosenbauer, que al igual que las anteriores tenemos selector de cono, selector de caudal y llave de paso, ¿vale? En este caso tenemos de 70, los cuales nos proporciona también el 0 de caudal 0 y 4 selectores de caudal, que en este caso podríamos llegar a 750 litros por minuto si le llegan 7 bares a punta de lanza, ¿vale? También tendrá un mecanismo de limpieza que será el siguiente a los 750 litros por minuto. Luego tenemos las lanzas de líder, las cuales tienen características diferentes, ¿vale? Voy a tratar de explicarlas de la forma más sencilla posible. En este caso ya no tenemos el selector de caudal en una disposición de anillo, sino que tenemos el selector de cono, y la llave de paso lleva integrada el selector de caudal. En este caso, digamos que el selector de caudal va integrada en la llave de paso, y cuando nosotros abrimos, bueno, en este caso está la llave abierta, ¿vale? Cuando nosotros tenemos la llave cerrada y vamos abriendo, tenemos como posiciones, si podemos percibirlas, porque es muy difícil de percibirlas. En este caso vamos desde el 0, que es la llave que está cerrada, y luego después tenemos diferentes selectores de caudal que van de 80 a 250 litros por minuto, dependiendo de cuánto abramos la llave de paso. Vale, en este caso el flux va en el cono, ¿vale? Nosotros, cuando aplicamos el cono a una apertura determinada, activamos el flux, que es el sistema de autolimpieza. No lleva el flux en la llave de paso. Vale, entonces la presión de trabajo de estas lanzas es de 6 bares, aunque tiene una presión mínima de 5 bares. Me explico con esto de la presión mínima. Estas lanzas se consideran semiautomáticas, ¿vale? Las cuales, cuando llegamos a 5 bares en punta de lanza, no nos dan más caudal. Es decir, si nosotros tenemos en 80 litros por minuto, por ejemplo, 7 bares en 120 litros por minuto, por poner un ejemplo, tenemos 6 bares, y en 150 litros por minuto llegamos a 5 bares, cuando ya le pidamos más caudal, por ejemplo 230, ¿vale? No nos va a bajar de 5 bares, por lo tanto va a quedarse en esa posición, ¿vale? Porque cuando nosotros aumentamos el caudal, aumentamos la sección de salida, y tiene un dispositivo en el cual, cuando nosotros, o sea, no nos permite bajar de 5 bares, y nos mantiene el caudal seleccionado anteriormente, ¿vale? Digamos que compensa. Cuando la presión baja por de 5 bares, ya no nos permite abrir la sección de salida más, y por lo tanto se mantienen esos 5 bares. Por ello está bien, porque no llegamos a fallar en ese sentido, ¿vale? No llegamos a hacer una apertura a un caudal en el cual no tengamos 5 bares, sino que se quedará en el caudal máximo, que tengamos una presión en punta de lanza de 5 bares, porque si bajásemos de esa presión, el cono, el chorro, no sería el adecuado para la extinción en un incendio de interior, ¿vale? Por eso tiene ese dispositivo, por eso dice que la presión mínima es 5 bares, porque te regula, ¿vale? No te deja pasar de 5 bares aunque aumentes el selector de caudal, te mantiene en el selector de caudal en el cual tenías 5 bares. Vale, y luego sí que tiene, bueno, un inconveniente, realmente depende cómo lo veamos. Cuando no le llegan 2 bares de presión en punta de lanza, no sale agua, ¿vale?
realmente a un incendio interior no podemos entrar con 2 kilos, ¿no? Con 2 bares de presión, por lo tanto tampoco es un inconveniente cuando estamos hablando de un incendio de interior. ¿Vale? Pero lo importante que me parecía, lo que me parecía importante de destacar era que tiene esa selección de 5 bares como mínimo en punta de lanza, ajustando el caudal en este caso, no dándonos esos caudales que bajarían la presión. Vale, tenemos una líder de 25, ¿vale? Y luego tenemos una líder de 45, ¿vale? Que en este caso es un pelín más pesada, aunque creo que nosotros tenemos la de aluminio, que es muy poco más pesada porque es bastante ligera. Y bueno, tiene las mismas características. Presión recomendada en punta de lanza 6 bares, no nos deja bajar de 5 bares, aunque nosotros aumentemos el selector de caudal. Y el resto de cosas básicamente es lo mismo de lo que ya hemos hablado. Vale, vamos a hablar un poco del mantenimiento que tenemos que hacer a las lanzas o dónde debemos de prestar atención cuando hagamos la revisión del material. Vale, las lanzas están racoradas con un racor, con una rosca DIM, las cuales tiene que estar bien ajustada. Y luego tiene una parte móvil, la cual pues digamos que se mueve sin que tenga consecuencias en desunir lo que es la rosca DIN con la lanza, ¿vale? Que esto iría junto. Por lo tanto, una de las cosas que creo que deberíamos de comprobar en la revisión es que este movimiento gira sin desenroscar el racor Barcelona, ¿vale? Sin desracorar la lanza. Si no, a veces incluso con la mano un pequeño apriete es suficiente para que podamos mover el giro que tenemos en esta disposición de aquí, pero que no se mueva el ajuste de la rosca DIM del racor Barcelona con la entrada a la lanza en sí, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que comprobar este sistema para que cuando la lanza se nos quede torcida, nosotros podamos recuperar y girar sin que se nos derracore, ¿vale? La rosca DIM. Otra de las cosas que también hay que tener en cuenta, sobre todo esto lo vemos mucho en los contenedores porque sufren mucho más las lanzas, es en el bulón que tienen las lanzas y en los tornillos de ajuste de la llave de paso. ¿Vale? Cuando nosotros hacemos las pulsaciones, la lanza sufre mucho en este aspecto y a veces este bulón suele salirse y el tornillo suele desajustarse. ¿Vale? Por lo tanto, deberíamos de revisar que el ajuste de la llave de paso está adecuado, porque si no se nos puede romper en el servicio y eso es un problema. O no puede funcionar correctamente cuando vayamos a usarlo. Y luego el otro punto que para mí considero que es importante, las que tienen dientes en la salida, pues comprobar que no están rotos, porque eso generaría que el cono no sería el adecuado, sino que generaría un defecto en la propulsión del agua, en la proyección del agua, y por lo tanto el tener un par de dientes rotos genera pues que el agua no salga en un tamaño de gota adecuado para que el agua sea eficiente. Por lo tanto es otra de las revisiones que deberíamos hacer a la lanza. Vale, yo a grandes rasgos son estas las 3 revisiones que más creo que nos interesan hacer. Luego, por supuesto, cuando cojamos la lanza tenemos que conocer bien los selectores de caudal, el tema del flux, reconocer dónde estamos a cero. Pasamos por los diferentes, tenemos 4 posiciones en las cuales tiramos agua con un caudal adecuado para la extinción si tenemos presión en punta de lanza, y dónde está el flux y qué sensación tiene el flux, porque a veces cambia un poco el tacto en este caso. Y luego también, por supuesto, conocer el selector de cono, si tiene punto de flashover o no lo tiene, si no lo tiene, cuántos puntos hacia atrás tengo que tener para poner el punto adecuado para tirar agua para el enfriamiento de gases, etcétera. Tener ese control adecuado, a ver hacia dónde lado abren y hacia qué lado cierro el cono y hacia qué lado abro el cono, hacia qué lado abro selector de caudal y hacia qué lado reduzco selector de caudal. Todas esas maniobras las podemos hacer en la revisión y así entrenamos, ¿no? Es una forma también de entrenar, creo yo. Vale, vamos a pasar a continuación a ver el monitor, ¿vale? Simplemente decimos que el monitor lo sacamos, el colector de baja, ¿vale? Sale de la tapa de baja presión y el colector de baja lleva una tubería hacia el monitor. En este caso tenemos una llave de paso, en la mayoría de los vehículos, si no es en todos, una llave de paso que se encuentra en el techo para abrir el paso del agua. Vale, en el caso de la bomba Rosenbauer NH35 tenemos que normalmente con el techo tenemos tanto la llave de paso,
¿vale? Como un acelerador, ¿vale? En el caso de la bomba NH35, para que el acelerador funcione, tenemos que activarlo desde el panel de control de la bomba, abajo. Tenemos un botón en verde, normalmente el color verde trata en Rosenbauer para la baja presión y el color violeta o morado, depende cómo lo veamos, son temas que tratan o son dispositivos que tratan de la alta presión. En este caso tenemos un botón que es un botón electrónico, el cual pasa el control del acelerador arriba, al techo, ¿vale? Por lo tanto, si vamos a trabajar con el monitor, en este caso en la bomba Rosenbauer NH75, más concretamente en los BNLs nuevos, en este caso, para pasar el control del acelerador tenemos que pulsar esta tecla que aparece en pantalla para que nosotros desde aquí tengamos un control. Si no, subiremos aquí arriba y no actuará este acelerador. Y por supuesto la llave de paso, que en este caso es de mariposa, de 1/4, etcétera. Vale, hemos dicho que salimos en baja, tenemos diferentes ajustes, ¿vale? Tenemos el ajuste para el dispositivo de tener el soporte de agarre, ¿vale? Se desafloja, se ajusta y tenemos el agarre. Tenemos un dispositivo para bloquear la altura. Nosotros lo levantamos, liberamos, subimos, soltamos y se ajusta en la posición que hayamos. Tiene varias posiciones para la altura. Y luego también tiene otro dispositivo para girar, ¿vale? Por lo tanto, nosotros ahora estaría apretado, si soltamos podemos girar y luego podemos apretar y ajustar en el giro, ¿vale? Tenemos diferentes dispositivos que, bueno, esto es cuestión de subir y de comprobarlo. Vale, luego tenemos un soporte, el cual podemos poner el monitor en el suelo, en este caso, pues desajustando lo que es el monitor. El monitor lleva una bueno, aparte de la llave de paso, por supuesto, cerrada, cuando vamos a quitar el monitor, ¿vale? La llave de paso cerrada, aquí tenemos el sistema para quitar el monitor y bajarlo al soporte en tierra. En este caso tenemos aquí un dispositivo que es para desbloquear el sistema y girar y quitar el monitor, que supuestamente debería de permitir solamente liberando este dispositivo y girando el monitor, extraer el monitor en sí. Lo digo porque aquí hay unos tornillos que no deberíamos de tocarlos demasiado, ¿vale? A veces hace falta desajustarlos un poquito para poder extraer el monitor, aunque en un principio no sería necesario, pero si los desajustamos un poco, luego cuando los apretemos no se apretan a tope, ¿vale? Porque este dispositivo de aquí es el que permite, el que ajusta el monitor a la base del techo en este caso. Una vez que hayamos sacado el monitor, ¿vale? Con lo que acabamos de decir, cogemos el soporte, lo ponemos en tierra y ajustamos el monitor igual que si estuviéramos en el techo. ¿Vale? Lo ajustamos y ya está. Y luego alimentaríamos el monitor, en este caso, con 2 líneas de 70 para conseguir el máximo caudal posible, ¿vale? Por supuesto en baja, 70, y alimentaríamos el monitor. En este caso ya lo manejaríamos desde el panel de la bomba, ¿vale? Recordamos que tenemos, para pasar el control de las revoluciones arriba, tenemos un dispositivo electrónico, y cuando vamos a trabajar con el monitor en el suelo, pues debemos de desactivar ese dispositivo, porque ya vamos a trabajar con los mandos de la bomba que se encuentran abajo.